Hola de nuevo, soy el pastor Richard Hinojosa de la iglesia comunitaria El Buen Pastor en Brownsville, Texas. Les traigo un cordial saludo hoy. Oro para que este sea un tiempo de bendición, este será un tiempo de crecimiento, un tiempo en el que Dios simplemente continúe hablando a sus corazones. Es increíble que nos hayamos reunido nuevamente mientras continuamos mirando estos mensajes que he titulado Soy un líder y la importancia de ser un líder, la importancia de aquellas cosas a las que Dios nos ha llamado. Entonces, abróchese el cinturón, relájese y prepárese para seguir aprendiendo 5 cosas y vamos a empezar. Voy a tratar de llegar a una de estas áreas en las próximas 4 o 5 sesiones, pero hoy quiero recordarles que toda esta enseñanza ha sido puesta en mi corazón y en mi espíritu mientras leía primera de Timoteo, capítulo 4, donde Pablo estaba exhortando a Timoteo, su hijo en la fe, donde lo está retando a continuar entendiendo lo que es ser un líder y cuán importante fue su influencia en la gente de la iglesia. Entonces quiero recordarles otra vez esta mañana, u hoy, no sé si es de mañana donde están o no, pero hoy en esta sesión quiero recordarles y quiero que miremos hacia atrás a ese pasaje de las Escrituras donde Pablo toma tiempo para animar y desafiar a Timoteo. ¿Podría mirar esa escritura conmigo hoy en primera de Timoteo, capítulo 4, comenzando en el verso 12? Pablo le escribe a Timoteo y le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Ahora bien, no significa necesariamente que sea joven de edad, tal vez no sea joven de edad, sino un ministro joven. Ha comenzado a hacer ministerio como yo lo hice en una etapa anterior de mi vida. Comencé en el ministerio de tiempo completo cuando tenía 33 años. Entonces, para mí, la juventud y el tiempo eran relativos, así que cuando le está diciendo a Timoteo que no deje que su juventud, y en algunos casos, tal vez no la edad que tenemos, sino cuando empezamos a hacer ministerio, cuánto tiempo hemos estado haciendo ministerio, él dice, no dejes que esto te afecte, sino sé un ejemplo para los creyentes. Y luego da 5 cosas en las que quería que Timoteo diera ejemplo. Estas son las 5 cosas, las 5 áreas en las que quiero animarlo. 5 principios que nos ayudarán a desarrollar nuestro propio carácter personal para que podamos ser líderes efectivos. Una de las palabras que me gusta usar para el liderazgo es influencia. Tenemos una gran oportunidad y el gran privilegio y la gran responsabilidad de influir en las personas hacia el Señor Jesucristo. Entonces Él da 5 áreas aquí y quiero enseñar esas 5 áreas en las próximas semanas y sesiones. Él dice, sé un ejemplo para los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. Y luego continúa diciendo en el versículo 13, entre tanto que voy, hasta que esté contigo de nuevo, ocúpate, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Él dice, no descuides el don que hay en ti, es decir, no lo des por sentado. En lugar de no usarlo, aprovecha cada oportunidad con el don que te ha sido dado para poder influir y guiar a las personas a una relación con el Señor Jesucristo. Él dice, no descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. Sé apasionado al respecto, comprométete con ello. Él dice, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Recuerde que no es suficiente decir, haz lo que digo, no lo que hago. Debemos hacer y pedirle a la gente que lo haga como nosotros. Y es exactamente eso lo que Pablo le está diciendo a Timoteo aquí. Él dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, para que todos puedan ver lo que estás haciendo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Padre, te pido que mientras leemos y escuchamos tu palabra, me ayudes a enseñarla en este momento, que no solo sea una simple transferencia de información, sino que haya una impartición de tu Santo Espíritu a cada oyente de esta enseñanza, oh Dios, para que los fortalezcas, para que puedas despertar su fe, para que agites sus dones. Y Dios, mi deseo en este día, mientras repasamos esta enseñanza juntos, es infundir valor en ellos, que se levanten con
un nuevo ánimo para continuar haciendo lo que les has llamado a hacer en esta etapa de su vida. Te pido que me ayudes a enseñar esto en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo para los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. Donald Guthrie, quien escribió en una de las epístolas pastorales, en uno de los comentarios que estaba leyendo, hace esta cita y declara, él dice, en el cristianismo, la autoridad depende del carácter y no de la edad. Mire, no es relativo a la edad que tengamos, es cómo se ha desarrollado nuestro carácter independientemente de nuestra edad. Quiero decirle esto una vez más, porque creo que es muy importante. En el cristianismo, la autoridad depende o está supeditada al carácter y no a la edad. Por eso Pablo decía esto a Timoteo. Escuche, no se preocupe por la edad ni por la juventud que tenga. Preocúpese más por el carácter. Preocúpese más de que esté siendo transformado a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo, porque en eso es donde entra la autoridad sin importar su edad, sin importar la etapa de vida en la que se encuentre. Eso es lo que le dará la autoridad para liderar y pastorear con autoridad, que influirá en las personas por lo que usted es y no solo por lo que usted sabe. Entonces quiero desafiarlos hoy y quiero alentarlos en estas 5 áreas que Pablo está abordando y hablando con Timoteo, y estas cubren algunas cosas muy prácticas y quiero ser muy práctico con ustedes hoy. Quiero compartir algunas verdades bíblicas, pero quiero que las reciba de una manera tan práctica que pueda saber que nuestro carácter está siendo formado no solo cuando estamos estudiando la palabra de Dios, o cuando estamos predicando los domingos por la mañana, o cuando hacemos una reunión de oración. Ese carácter se desarrolla en los lugares privados de nuestras vidas cuando no estamos en la iglesia, sino cuando estamos siendo iglesia. Ya sabe, las escrituras dicen que somos la iglesia, somos el templo del Espíritu Santo, así que debemos vivir nuestra vida de tal manera que lideremos con el ejemplo en estas diferentes áreas. Ahora, él dice estas 5 áreas a las que está llamando a Timoteo. Él dice, quiero que guíes con el ejemplo en palabra. Ahora, prácticamente está diciendo de lo que dices y cómo lo dices. Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo, quiero que lideres en estas 5 áreas, él dice, quiero que guíes, quiero que tengas cuidado, quiero que seas diligente en observar y reconocer que estás influenciando a las personas por lo que dices y cómo lo dices. Le digo a mi personal y le digo a la gente y a los jóvenes líderes con los que he tenido la oportunidad de visitar y hablar, a veces es tan importante cómo dice algo como lo que dice. Puede decir algo con una actitud equivocada, con un mal espíritu, con un espíritu equivocado, y puede decir la misma verdad que ellos no recibirían de usted, pero usted viene desde la perspectiva de quiero ayudarte, me preocupo por ti, quiero darte algo que creo que realmente te ayudará. Y otra vez, si saben que se preocupa, estarán abiertos a recibir lo que tiene. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo, quiero que guíes con el ejemplo en palabra. Lo que impacta es lo que dices y cómo hablas. En la vida, eso es conducta, comportamiento y estilo de vida. Llegaremos a eso en la próxima sesión. Él dice en amor. Él dice amor. De lo que está hablando aquí es quiero que guíes con el ejemplo en tu amor genuino por las personas. Por cierto, Dios ama a la gente. Por eso nos ha llamado a hacer lo que estamos haciendo. No es para darnos algo que hacer. No es solo para tener una responsabilidad. Juan 3:16 dice porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. ¿Lo ve? Dios envió a Jesús porque amaba a las personas. Y si vamos a predicar con el ejemplo, tenemos que tener un amor genuino por las personas a las que Dios estuvo dispuesto a enviar a su Hijo para mostrar su amor por el sacrificio de la cruz. Debemos predicar con el ejemplo en palabra, lo que dice, cómo habla, sus conductas, comportamientos y estilo de vida. Cubriremos esas cosas, hablaremos del amor genuino por las personas. ¿Cómo se ve eso en un nivel práctico? Fe.
Vamos a hablar de la fe en Dios, vamos a hablar de hacer crecer su relación con Dios, tener una relación personal con Dios. Y vamos a hablar de pureza, de ser moralmente limpios. Esas 5 áreas en las que Pablo estaba instruyendo a Timoteo y desafiándolo y está poniendo ánimo en él para dar un paso al frente, para convertirlo en un líder en estas 5 áreas. Tengo muchas ganas de pasar estas sesiones con ustedes y oro para que Dios les revele algo de sí mismo de tal manera que no piensen que esto es algo que tengo que hacer, sino que es algo que debemos hacer. Debemos. No tiene que. Debemos asociarnos con Dios y ser parte de una hermandad que puede influir y guiar a las personas a una relación personal con el Señor Jesucristo. Estas 5 áreas de las que acabo de hablar, de las que acabo de compartirles, cubren cada área de su ministerio, lo que dicen, cómo viven, su relación con la gente, su relación con Dios, y aborda sus valores, sus estándares y su moral. Entonces comencemos esta sesión examinando lo que significa predicar con el ejemplo en palabra. Santiago capítulo 3, versículos 9 y 10 dice: «Con la lengua alabamos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca vienen bendición y maldición». Luego dice: «Hermanos míos, esto no debe ser». Él dice: «¿No deberíamos estar hablando de bendiciones y de las bondades de Dios y de la fidelidad de Dios? Los domingos por la mañana, o miércoles en la noche, o martes en la noche, o cuando se reúnan». Él dice: «No está bien bendecir a la gente en un momento y luego al momento siguiente estar tan molesto y frustrado porque alguien hirió sus sentimientos o alguien no hizo algo como ustedes exactamente lo querían». Entonces pasa de dejar que las bendiciones salgan de su boca a hablar maldiciones sobre las personas. Y Santiago está diciendo que no debería ser así. Independientemente de lo que pase, como líderes que entendemos que estamos influyendo en las personas por la forma en que vivimos y cómo decimos y lo que decimos, debemos tener cuidado con nuestra comunicación con las personas. Solía orar cuando tenía desafíos en esta área al principio del ministerio. Decía: «Oh Dios, por favor, guarda mi boca para que no diga algo incorrecto. Quiero hablar bendiciones a la gente, quiero hablar bendiciones a mi familia, quiero hablar bendiciones a esos niños en la congregación y a las personas que pusiste frente a mí. Y Dios, no quiero que se sepa que hablo bendiciones y cuando pasa algo que no me gusta o con lo que no estoy de acuerdo o me molesta, que empiezo a criticar y empiezo a hablar cosas que son negativas y en lugar de hablar bien de la vida de las personas, empiezo a decirles lo que siento por ellas y permito que mis emociones superen la bondad que hay dentro de mí». Y oraba: «Dios, guarda mi boca». Y es casi como que en el fondo de mi corazón, en mi espíritu, hermano, escuché al Señor susurrarme y decirme: «Richard, tu desafío no es tu boca. Tu desafío es tu corazón, porque de la abundancia de tu corazón habla tu boca. Entonces debes permitirme que sane tu corazón, debes permitir que tu corazón sea puro y permitir que tu corazón sea un lugar de recepción de la verdad y las promesas de Dios, para que lo que esté en tu corazón cuando te golpeen las dificultades de la vida, no tengas que preocuparte de cuidar tu boca, porque tu corazón ha sido cambiado y transformado y continuamente lo traes delante de mí para mantenerlo puro e inmaculado, para que cuando las cosas difíciles pasen, lo que salga de tu boca esté lleno de fe y lleno de bendición y lleno de promesas. Incluso cuando estés siendo maldecido, su palabra declara: bendice a los que te maldicen». «Oh, pero Pastor Richard, no sé si sea posible». Bueno, para el hombre es imposible, pero la palabra de Dios declara que con Dios todas las cosas son posibles. Y estoy aquí para decirles que es posible. Es posible pronunciar palabras de vida sobre las personas, incluso en medio de tiempos difíciles. Entonces, nuestra oración y mi oración por nosotros es: Dios, cambia nuestro corazón, sana nuestro corazón, y no: Dios, vigila mi boca porque tengo miedo de que vaya a salir algo que vaya a ofender o lastimar a alguien, sino: Dios, permite que mi corazón sea puro, para que todo lo que salga de mi boca no contamine a nadie. Pero la única forma en que podemos regalar vida es tener vida dentro de nosotros. Entonces Pablo le decía a Timoteo: guía con el ejemplo en palabra.
Dese tiempo usted mismo para que Dios haga una obra en su corazón, para que lo que salga de su corazón sean palabras de bendición y palabras de vida, palabras de verdad, de acuerdo con la palabra de Dios. Así que déjeme darle algunos pensamientos prácticos con respecto a ser cuidadosos con lo que decimos y cómo lo decimos. Aquí está el primer pensamiento que quiero dejarles. Tenemos que pensar a veces antes de hablar. Esto es muy práctico. A veces, como somos comunicadores, otra vez no somos buenos escuchando, pero somos rápidos para hablar, por lo que a veces tenemos que ser lentos para hablar y rápidos para escuchar. Vamos a tener que disciplinarnos para eso. ¿Alguna vez le he dicho algo a alguien? Bueno, déjeme retroceder un poco. Déjeme hacerlo un poco más personal. ¿Alguna vez le he dicho a su esposa, como yo lo hice, en el momento en que se fue, si está casado, o a un amigo, o a su mamá, o a su papá, pero le he dicho algunas cosas a mi esposa que en el momento en que salió de mi boca pensé, no debí haber dicho eso. Y dije, estoy en problemas ahora. Y eso fue porque reaccioné por una emoción y mi corazón tenía asuntos que no había tratado y entonces hablé sin siquiera pensar. Antes de hablar, tengo que pensar, ¿cómo va esto a afectar a esta persona? ¿Es este un buen consejo? ¿Son estas palabras que dan vida? ¿Estoy hablando una bendición? ¿O tiene esto la capacidad de edificar a una persona? ¿O voy a derribar a esa persona? Es muy práctico, me digo a mí mismo, Richard. Y más si usted es emocional. Antes de decir eso, es mejor que lo pienses. No puedo decirle cuántas veces estoy en el proceso de prepararme para decir algo y Dios, el Espíritu Santo, acelera mi corazón y dice, yo no diría eso si fuera tú. Y las veces que lo he escuchado, me ha ido bien. Y las veces que lo dije de todos modos, me arrepiento. Lo que Dios nos pide es hacer una pausa a veces, piense. No lo diga porque sí, piense bien lo que va a decir, porque recuerde que si nos preocupamos por las personas, entonces nos importa lo que vamos a decir y cómo esto va a afectarlos. Es muy práctico, piense antes de hablar. Déjeme decirle otra cosa que he aprendido en estos años que realmente me ha ayudado en esta área de liderar con el ejemplo. Debemos aprender a evitar los chismes y volvernos dignos de confianza. La Biblia, las Escrituras tienen mucho que decir acerca de los chismes y describen a un chismoso como alguien que va de casa en casa chismeando y contando noticias y no suelen ser buenas noticias. Por lo general son palabras que descubren o reducen a las personas o dicen cosas negativas sobre las personas. Y cuando somos chismosos, cuando estamos chismeando, cuando estamos hablando, ahora, pastores, déjenme compartirles esto, ministros, déjenme compartirles esto. Cuando alguien acude a usted en confianza, porque se ha ganado su confianza, porque sabe que a usted le importa, y como saben que a usted le importa, se abren para recibir su consejo. Cuando acuden en busca de asesoramiento, lo hacen sabiendo que lo que comparten con nosotros es muy privado y muy personal y muy confidencial. Si quisieran que todos los demás supieran lo que me están diciendo, se lo dirían a todos los demás. Y si no tengo cuidado y repito algunos asuntos que se supone que son privados para personas que nunca tuvieron la intención de escuchar esas cosas y todo el tiempo que me tomó construir esa confianza comunicando cariño porque los estoy escuchando, se destruye en un momento de chisme porque él se lo dijo a alguien que no pensó que se lo diría a alguien que no pensó que se lo diría a otro, y se convierte en chisme, y cuando llega a la cuarta o quinta persona, ya ni siquiera es la misma conversación, y así evita los chismes, conviértase en digno de confianza, cuide esas relaciones, guarde esas conversaciones, no haga chismes. Proverbios 11, versículo 13 dice, el chismoso traiciona la confianza, pero el hombre de confianza guarda el secreto. Que la gente tiene que confiar en nosotros, que cuando nos digan algo, que no lo vamos a compartir con personas que no deberían tener acceso a esa conversación. Escuche lo que dice Proverbios capítulo 16, versículo 28. Dice, el hombre perverso levanta contienda. ¿Sabe que el chisme causa contienda? Y a la gente que murmura y suscita disensiones, las escrituras las definen como un hombre perverso. Que estamos haciendo algo que no debería venir de forma natural, es pervertido, es contrario, no debería ser así. Y dice, el chismoso aparta a los mejores amigos.
Entonces, tenemos que pensar antes de hablar y tenemos que evitar no solo ser parte de ser un chismoso, sino recibir chismes, recibir informes de otras personas. Entonces, quiero animarle a lo que él dice. Sé un ejemplo en lo que habla, en cómo lo habla, en lo que dice y a quién se lo dice. Ahora déjeme darle las 3 Ds, la letra D, las 3D del chisme. Número 1, el chisme destruye la confianza. Destruirá cualquier confianza que la gente tenga en usted. El chisme, número 2, daña las relaciones. Y en tercer lugar, el chisme causa una división mortal. En lugar de ser constructores de relaciones, ahora nos convertimos en separadores y destructores de relaciones. Así que tenga cuidado en esta área y cuando dice, sé ejemplo en palabra, sea ejemplo de no murmurar. Así que, ¿qué hacemos? Bien, esto es en lo que quiero animarlo. Hable lo que yo llamo palabras productivas. ¿Lo puedo repetir? En lugar de ser chismoso, tenemos que disciplinarnos para hablar palabras productivas. Primera de Corintios 14, versículo 3, habla de profetizar, hablar palabras de edificación, consuelo y exhortación. Él dice, habla palabras que te van a edificar. Las personas que hablan palabras productivas edifican a las personas y hay 3 áreas que se fortalecen. Cuando elegimos no hablar negativamente o no ser críticos para callar o pensar antes de hablar, lo que está haciendo sin darse cuenta es que está edificando a las personas. Está fomentando la motivación. La motivación aumenta porque las personas se van formando y entonces tendrá los resultados que quiere tener como líder. Entonces hable palabras bíblicas productivas y dadoras de vida sobre las personas. Y lo que pasa es que estas palabras que dan vida, yo les llamo palabras que dan vida, estas palabras vivificantes que alientan, edifican y consuelan a las personas, producen personas vivificantes. Las palabras que dan vida producen personas que dan vida y yo quiero siempre rodearme y quiero edificar y levantar una generación que tenga un mensaje vivificante según las verdades de Dios. Y cuando habla la verdad, cuando habla palabras de Dios que dan vida a alguien, produce en ellos una persona que da vida y esa persona que da vida se unirá y se asociará a usted y estará motivado para producir la cosecha con usted a la que Dios lo ha llamado. Entonces, las palabras productivas, las palabras que dan vida, ayudan a otros a ser productivos ellos mismos y le ayudan y se unirán a usted al propósito al que Dios lo ha llamado. Permítame contarle una historia de la Biblia. Encontrará esto en el capítulo 13 de Números, y sé que están familiarizados con esta historia en Números capítulo 13. Es la historia de los 12 espías. Dios ha hecho una promesa al pueblo, iban a una tierra mejor, a un lugar mejor, y antes de ir allí, enviaron 12 espías. ¿Cuántos recuerdan y están familiarizados con esta historia? Bueno, en esta historia que se cuenta aquí, algo le pasó a la gente. Y es por las palabras que se hablaron. No voy a recurrir a la escritura, quiero animarlo a ir a Números 13, versículos 30 al 33 y leer esa historia y ese relato. Pero regresaron y trajeron, dice una traducción, un mal informe. Trajeron palabras que no hicieron que el pueblo de Dios tuviera valor. Dijeron, sí, Dios nos prometió una mejor tierra. Sí, todo lo que Dios dijo que iba a estar ahí, está ahí. Pero la tierra era cruel. Era difícil y había gigantes en la tierra. No podemos hacer esto. Entonces, ¿qué sucedió cuando escucharon ese informe? Si usted avanza en Números capítulo 14, dice que la gente se desanimó y lloró toda la noche por las palabras que 10 espías hablaron a oídos de sus seguidores. Lo que decimos afecta a las personas a las que estamos llamados a liderar e influir. Regresaron y escucharon esas palabras. No pensaron en lo que estaban diciendo. No se dieron cuenta del efecto negativo que iba a tener en ellos. No se dieron cuenta de que eso les iba a robar la pasión, el coraje, el deseo de cumplir la promesa que Dios tenía para ellos. Escucharon esas palabras negativas, oyeron ese mal informe y lloraron toda la noche y se rindieron y dijeron, nunca podremos hacer esto. Todo porque 10 espías, que fueron enviados como líderes, trajeron un informe que era negativo y contrario y contra la fe. En lugar de estar de acuerdo con la palabra de Dios y decir, sí, Dios lo dijo, podemos hacerlo como Josué y Caleb, las palabras que pronunciaron afectaron negativamente los corazones
los pensamientos y el coraje de ellos. Nosotros, como líderes, estamos llamados a lo mismo. ¿Qué estamos hablando? ¿Somos animadores de sueños o somos ladrones de sueños? Nuestras palabras tienen poder. Nuestras palabras, y en nuestras palabras hay vida y muerte. Lo que le decimos a alguien le afecta. Por eso Pablo le está diciendo, Timoteo, ten cuidado con lo que dices. No dejes de estar de acuerdo con la palabra de Dios. Apégate a la doctrina y a la verdad. Ajústate a las promesas de Dios. Habla de eso. Oh, no es que no haya gigantes por ahí. No es que no veamos lo que ven los demás. Pero vamos a elegir estar de acuerdo con la palabra de Dios y la verdad de Dios, y vamos a confiar en Dios pase lo que pase, y si Dios lo dijo, podemos hacerlo. Debemos hablar de eso incluso en medio de las que parecen ser situaciones imposibles. Lo que dijeron fue, parecíamos saltamontes a nuestros propios ojos. Fue por lo que vieron. El enemigo nunca les dijo, son solo saltamontes, nunca lo lograrán. No, ellos dijeron, somos saltamontes. Estaban tan desanimados por lo que vieron y por lo que escucharon que perdieron la visión del verdadero Dios, que es quien dice ser, siempre lo ha sido y siempre lo será. Y si Él nos hace una promesa y si a algo nos ha llamado, dice que es poderoso para acabar lo que comenzó en nosotros. Tenemos que recibir la palabra y tenemos que hablar esa palabra. Tenemos que seguir animando a las personas con las palabras que decimos y no quitarles el valor trayendo malos informes o cediendo a los temores de los desafíos que tenemos por delante. Él dijo, parecíamos saltamontes a nuestros propios ojos. Así que, cuando hablamos negativamente, cuando comenzamos a hablar maldiciones, y luego escuche, una maldición es cualquier cosa que es contraria a lo que Dios ha dicho y ha declarado de acuerdo con su palabra. Y hablamos negativamente contra esas cosas. Y lo que sucede es que obtenemos lo que yo llamo una mentalidad de saltamontes. Y decimos, nunca seremos capaces de hacer eso. Déjeme mostrarle esto, ¿ok? En este ciclo de lo que yo llamo mentalidad de saltamontes, porque se veían a sí mismos como personas pequeñas o porque no tenían autoestima. Cuando digo autoestima es porque habían perdido la confianza en lo que eran en Dios y lo que su palabra dijo que eran. No se veían a sí mismos como muy buenos o muy valiosos. No vieron su don como muy bueno o muy valioso, porque los desafíos y los gigantes que tenían ante ellos eran mucho más grandes de lo que ellos tenían y de lo que sabían. Y como no vieron el valor del don de Dios en ellos, se vieron a sí mismos como pequeñitos. Y la gente pequeña tiene poca motivación o ninguna motivación. Si no tiene motivación, no va a tener ningún resultado en el trabajo al que Dios lo ha llamado, y cuando no ve resultados o pocos resultados, se quedan en sueños incumplidos. Nunca llegará a la tierra prometida, y cuando no está viendo sus sueños y su llamado realizado y visualizado y no está viendo el resultado que quiere ver, se baja su autoestima. Se mira a sí mismo y dice, no soy lo suficientemente bueno, no tengo lo que se necesita, no sé lo suficiente, necesito más de esto y más de aquello, y yo, soy como un saltamontes a la vista de esta comunidad. Solo soy un pequeño saltamontes entre mi congregación y solo soy una personita. No tengo poder, no tengo autoridad, no tengo fe. Así que ahora tengo poca motivación. No puedo motivarlos porque no puedo motivarme a mí mismo. Y como no estoy motivado, no puedo tener ningún resultado porque no estoy motivado para hacer nada. Y como no estoy haciendo nada y no obtengo ningún resultado, este sueño nunca se cumplirá y es solo un círculo vicioso. Una palabra. Una palabra que un pastor, un maestro, un padre, un esposo, una palabra de verdad de Dios puede cambiar una situación y cambiar una circunstancia. Por eso dije, piense antes de decir, pese sus palabras, sepa que ellas llevan poder, sepa que hay vida en esas palabras y puede hablar vida y bendición o maldición y muerte sobre sí mismo, sobre su familia o su pueblo. No estoy hablando de nombrarlo o reclamarlo, estoy hablando de estar de acuerdo con la palabra de Dios. Estoy hablando de llegar a un lugar donde está de acuerdo con las promesas de Dios a pesar de las circunstancias y elige hablar la palabra de Dios y de su verdad y de sus promesas, incluso en medio de situaciones difíciles, y verá a Dios hacer eso que parece imposible. Dios toma a gente ordinaria y usa a la gente común como a mí o a usted para hacer cosas extraordinarias. Se alineará con su verdad y palabra y hará lo que Él nos ha llamado a hacer. Este es un círculo vicioso, pero puede romperse cuando hablamos palabras de vida sobre nosotros mismos y sobre el pueblo de Dios. Debemos aprender a guiar con el ejemplo en esta área de nuestra vida. A veces no le damos tanto valor, pero Dios dice que seremos juzgados por cada palabra que sale de nuestra boca. Proverbios 10, versículo 11, dice, las palabras de los justos son fuente de vida. Hable vida. Elija la vida. Piense antes de hablar.
Evite los chismes. Entienda que como líder, en mi hogar, en mi iglesia, en mi lugar de trabajo, en mi comunidad, puedo hablar palabras que dan vida. Dice que si es un hombre piadoso, de usted debe brotar una fuente de vida. Usted será una fuente que da vida. Palabras que salen. Eso es lo que la profecía es hablar esas cosas de acuerdo con la palabra de Dios. Es ponerse de acuerdo con sus promesas. Guíe con el ejemplo. No sea negativo, no sea crítico. No critique usted a su propia vida, a su familia y a su matrimonio. Pero, ¿qué dice Dios de ustedes? ¿Qué dice la palabra de Dios de ustedes? ¿Qué dice la palabra de Dios de sus iglesias? ¿Qué dice Dios acerca de su país y su nación? ¿Qué le está hablando Dios a usted? Hable vida. No estoy hablando de decir mentiras e inventar cosas. Estoy hablando de hablar esas cosas que no son como si fueran, porque Dios ha puesto un llamado en su vida y Dios ha puesto un sueño en su vida y Dios ha dado un sueño para usted y para su familia y para su iglesia y para su ciudad y para su barrio y para su nación. Esté de acuerdo con la verdad de la palabra de Dios y elija hablar vida en cada circunstancia y situación, en su vida y en la vida de aquellos que está liderando. Pablo le dijo a Timoteo, predica con el ejemplo. En lo que dices y en cómo hablas, sea consciente. Como líder, sus palabras tienen peso. Lideremos, influyamos en las personas, seamos vivificantes con nuestras palabras. Elijamos la vida y no la muerte en lo que decimos. Oremos. Padre, te agradezco que nos hayas dado tu palabra, que nos hayas dado tus promesas, que nos hayas hablado, oh Dios, de todas las cosas y nos hayas dado todas las cosas que pertenecen a una vida piadosa. Podemos hacer esto bien, podemos guiar e influir, oh Dios, de una manera que sea productiva, de una forma que haga que las personas sean edificadas, consoladas y animadas. Dios, ¿nos perdonarías si hemos hablado contra nuestras familias o nuestro matrimonio, contra nuestra iglesia o nuestra ciudad o nuestros pastores, contra nuestro personal o voluntarios? ¿Nos perdonarías por hablar algo que es contrario a esas personas que amas, por las que tú moriste? Cambia nuestro corazón hoy, Señor. Cambia nuestro corazón hoy, oh Dios. Hemos guardado nuestra boca, pero queremos que nuestro corazón sea cambiado para que lo que salga de nuestra boca, desde nuestro corazón, sean palabras que dan vida. Las palabras de los piadosos son una fuente que dan vida. Ruego que sea cierto para cada uno de nosotros hoy. En el nombre de Jesús lo pido. Amén. Bueno, Dios le bendiga. Esperamos estar con ustedes la próxima vez para analizar el área de liderar con el ejemplo en la vida, nuestra conducta, comportamiento y nuestro estilo de vida. Dios lo bendiga.